También te pedimos, Padre, por esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. Bendícela, Señor. Que cumpla su propósito en nuestras vidas. Nosotros necesitamos, Dios mío, la orientación de tu verdad. Nosotros necesitamos, Padre, aprender. Nosotros no solamente necesitamos el conocimiento, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, que lleve esta palabra a nuestros corazones y sea nuestro ayudador, Dios mío, para que día a día nosotros podamos vivir la verdad, aplicarla, Señor, ponerla en práctica. Porque no hacerlo, Dios mío, caemos en un estado espiritual de engaño personal, creyendo que estamos bien y no es así, Señor. Necesitamos vivirla para poder conocer y entender lo que tú en ella nos quieres transmitir. En el nombre de Jesús, unge la palabra, te lo pido, Padre. Gracias te damos. Amén. El domingo pasado, hermanos, hablamos de una enseñanza muy importante. La mente sin renovar nos impide vivir la voluntad de Dios. Los invitamos para que la escuchemos de nuevo en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Nuestra serie es una serie muy interesante y nos está dejando muchísima enseñanza. Yo espero que así sea con todos ustedes, hermanos. Los invito para que aprovechemos nuestras grabaciones. Cada enseñanza ha quedado grabada. Los invito para que las repasemos. La serie se titula Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Y aquí en esta serie de enseñanzas estamos aprendiendo que una cosa es creer en Cristo y otra cosa es pensar como Él y vivir como Él vivió. ¿De acuerdo? La diferencia entre hacer una cosa y la otra es que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea reprogramada para que podamos pensar como Él piensa y como Él vivió. Muy bien, la enseñanza de hoy se titula de la siguiente manera. No basta con dejar lo viejo, hay que abrazar lo nuevo. Bien, mejor ahorita se los voy a decir. Qué interesante me pareció este dibujo que encontré en internet. Dice, a veces es difícil entender que para llegar a un lado hay que irse de otro. Nuestra enseñanza se titula, no basta con dejar lo viejo, hay que abrazar lo nuevo. Y a manera de introducción, quiero recordarles esta historia, los 3 puntos que vamos a analizar se titulan, el primero, si dejamos lo viejo, entonces busquemos lo nuevo. El punto 2, la nueva vida se manifiesta al conectarnos con lo de arriba. El punto número 3, la plenitud empieza al abrazar lo nuevo. ¿Sí? Y a manera de introducción, nuestra enseñanza, antes de entrar con el primer punto, les quiero recordar una historia que Jesús habló. Jesús contó esta historia. No te la voy a leer, te la voy a describir. Está en Mateo 12, versículos 43 al 45. Y la historia, Jesús habla acerca de un espíritu que sale de la vida de un hombre. Entonces, la vida de este hombre, cual casa, una casa-habitación, la casa cuando está abandonada, para poder hacer que esto se limpie, pues hay que sacar basura, hay que pintar, la humedad, los techos hay que arreglarlos, o sea, hay que reparar la casa, hay que pintarla y demás. Entonces, Jesús habla de una casa que estaba sucia, el demonio ahí estaba y el demonio se fue. Y entonces la casa fue reparada, fue limpiada, fue pintada y quedó como nueva. El demonio había salido. Y después de andar vagando por lugares secos, dijo, voy a volver a la casa donde estaba. Y entonces volvió, y cuando volvió, se sorprendió porque vio la casa limpia. La vio como nueva, pero se asomó, y se asomó por otro lado, y no vio a nadie, y no vio nada en esa casa. La vio desolada, la vio desocupada. ¿Estás oyendo bien, mi hermano? La vio desocupada, pero la vio barrida y la vio arreglada, pero desocupada. Y dijo, no me meto, no va a ser que ahí esté alguien adentro. Y entonces dijo, me voy. Y se fue, ¿y qué hizo?
Se armó, ¿verdad? Juntó otros 7 peores que él. Y dijo, ahora sí vengo bien chipocludo, ¿no? Ahora sí vengo y me voy a meter a la casa. Y si hay alguien, pues damos con todo. Y entonces se metieron a la casa, a la vida de este hombre. ¿Y qué sucedió? El estado posterior fue peor que el que antes. ¿Ok? Es una historia muy interesante. Muy interesante. Y esta historia nos muestra el principio sobre el cual vamos a hablar nosotros, la enseñanza del día de hoy, que no basta con dejar lo viejo, hay que abrazar lo nuevo. Fíjate, leyendo todo el capítulo, el contexto previo y el contexto posterior a este versículo, a este pasaje, es muy interesante encontrar que desde antes se está hablando de Jesús, el siervo escogido por Dios para traer salvación en medio de un mundo en desorden y en medio de una generación incrédula que desprecia a Jesús e incluso blasfema contra el Espíritu Santo. Pero esta generación mala e incrédula pide señales para poder creer. Y Jesús le dice, las señales les van a ser negadas. Ya tienen la señal de Jonás. Jesús les afirma que Dios está viendo el fruto de vida. E incluso habla, el fruto, el árbol por su fruto va a ser conocido. Es muy interesante todo lo que dice atrás, cómo embona, cómo perfectamente está señalando algo muy importante. Y luego cierra esta parte hablando de esta historia, de esta casa que quedó vacía porque el demonio se fue. Y luego viene y la encuentra limpiecita y la encuentra ordenada, pero no hay nada dentro, está vacía. ¿Qué nos enseña esto? Yo quiero decirte, hermano, no basta solo con creer en Jesús y dejar la vida antigua. Tú y yo podemos limpiar nuestras vidas de malos hábitos, de malos pensamientos, de malas actitudes, e incluso podemos soltar creencias incapacitantes y costumbres que nos han gobernado y que nos han mantenido frustrados, derrotados y en miseria. Pero si nuestra vida solamente nos limitamos a creer en Jesús y a dejar lo viejo, pero no a llenarnos con lo nuevo, quedamos barridos, limpios, sin pecado, pero vacíos, deshabitados. Y hay un riesgo enorme. La recaída es inminente. Se necesita abrazar lo nuevo. No podemos soltar lo viejo y quedarnos ahí nomás. Hay que abrazar lo nuevo. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Mandé? Cuando uno se queda sin buscar a Dios, sin llenarse de Él, sin buscar lo que dijimos ahorita, buscarlo de arriba, sin conectar con lo que está en el cielo, sin abrazar la vida nueva que Cristo nos ofrece, entonces quedamos vacíos, deshabitados, pero limpios. Es inminente que vuelva otra vez. En un momento de quietud, de soledad, entramos otra vez en letargo y entonces uno empieza otra vez a anhelar las cosas del pasado. Y el demonio vino y nos empieza a seducir otra vez y empieza otra vez a meternos a las cosas viejas. ¿Sí me explico? Recaemos, hermanos. Y el estado posterior, Pablo nos exhorta de una forma muy interesante y vamos a usarlo como un versículo para analizar. La escritura en Colosenses 3:12 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos creyentes vivimos como atrapados en nuestro cristianismo. Y quiero que observes lo que te estoy diciendo. Muchos vivimos como atrapados dentro de nuestro cristianismo. Y tú puedes decir, Eleazar, ¿qué estás diciendo? Sí, mi hermano, porque el cristianismo de muchos de nosotros es un cristianismo vacío, es un cristianismo hueco, es un cristianismo
que solo está lleno de reglas, de no hacer esto, yo no hago aquello, ya no vivo como vivía antes, pero ahí se quedan, no entran en la plenitud que Cristo ofrece, porque no la buscan, porque no enfocan en esas cosas, porque no abrazan lo nuevo, simplemente soltaron lo viejo y quedaron limpios, ordenados, pero vacíos. Hermanos, la vida nueva no es solo renunciar a lo viejo. Necesitamos enfocar en lo de arriba y llenarnos de lo nuevo que Él nos da. Hoy vamos a aprender, hermanos, que no basta con dejar lo viejo, necesitamos abrazar lo nuevo, porque el verdadero cambio no sucede por lo que soltamos, sino cuando abrazamos lo nuevo en Cristo. ¿Están conmigo? Vamos a ver el primer punto. Si dejamos lo viejo, entonces busquemos lo nuevo. Muchos de nosotros, sin saberlo, sin entenderlo, solamente nos hemos enfocado en que yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ¡pum! Ahí terminó todo su camino. Ya no hay más cosas, no han encontrado más cosas, no han descubierto más cosas. Haber aceptado a Cristo solo era el primer paso. Muchos hemos enfocado entonces solo en dejar la vida pasada. Ya no hago esto, ya no voy para allá, ya no practico aquello. Pero si creemos que se trata solo de soltar y no por lo que necesitamos abrazar en Cristo, entonces corremos el riesgo de haber soltado lo malo, pero quedarnos vacíos. Y un corazón vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. O se llena de Dios o se vuelve a llenar del mundo, se vuelve a llenar del pecado. Pero vacío no se va a quedar. Jesús lo dijo, no basta con dejar lo viejo, hay que llenarse de lo nuevo para no volver a caer. Y aquí está el mensaje otra vez escrito, la historia de esa casa que se limpió y quedó pues muy bonita, pero estaba desocupada, barrida y adornada. Y el demonio fue y se trajo otros 7 y ya sabemos, el estado posterior fue peor. Pablo enseñó de una manera muy puntual y nos dijo en Efesios 4, 22, 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dejen lo viejo, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero una vez que dejan lo viejo, renuévense en el espíritu de su mente, o sea, renueven la mente y vístanse del nuevo hombre, es decir, abracen lo nuevo. No se queden sin abrazarlo. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pon atención a esta ilustración que te voy a decir. Imagínate esa casa que está abandonada por años y entonces alguien decide limpiarla. Pinta las paredes, arregla el techo, la casa luce impecable. Pero de nuevo la deja sola, no la habita. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar con esa casa después de un año? Se va a deteriorar, se llena de polvo. ¿Qué más? La humedad va a empezar a hacer estragos en la casa. ¡Ay, qué interesante! Fíjense, si esa casa estuviera con muebles, hubiera niños, hubiera gente, no guarda la humedad igual. No se deteriora la casa como si estuviera sola y abandonada. ¿Sí me explico? Entonces se llena de polvo, de insectos, la humedad, y entonces la casa se vuelve a deteriorar. ¿Por qué razón?
Pues porque una casa vacía no se puede mantener en buen estado por sí sola. Necesita que alguien la llene con vida y la cuide. La barra, la limpie, trapee, sacuda, exacto. De repente parece como que las paredes se dan cuenta que ahí en la estufita se hace un buen caldazo de pollo. Y la casa se impregna de olor y las paredes no muestran la misma humedad a que si estuviera vacía la casa. Es interesantísimo. ¿Por qué pasa eso? La casa necesita ser habitada por una familia. Que haya alegría, que haya movimiento, que haya... ¿Me explico? Es muy interesante. Necesita que alguien la cuide. Y espiritualmente es exactamente lo mismo con nosotros. Pero mira, hermano, yo te he enseñado en estos domingos atrás unas tablas donde nosotros hemos escrito lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra vida, lo que estamos creyendo, la forma como estamos pensando. Y es esto, mira, esta es la que escribimos nosotros como iglesia el 17 de agosto. Y todas estas cosas son creencias, son cosas que hay en nosotros, son prácticas nuestras. Muchos de ellos son creencias que tenemos respecto de nosotros mismos, son cosas que pensamos de nosotros mismos. Y la verdad, la casa de nuestra vida está llena de esto. Y se supone que en Cristo todo esto debe ser limpiado. Pero ahí está. Fuimos llamados en Cristo, fuimos limpiados del pecado. Y esa es una verdad, esa es una realidad. Sin embargo, nosotros en nuestra vida hemos elegido continuar con lo viejo. Esto es lo viejo. Y por nuestro propio puño continúa en nuestro corazón. Por nuestro propio puño lo escribimos. Y quiero decirte una cosa, yo no estoy juzgando ni a nadie ni nada. Simplemente estoy mencionando una realidad que hay aquí. Monse hablaba y decía al comenzar nuestro tiempo de alabanza, el corazón de nosotros necesita vaciarse del otro para llenarse de algo nuevo. Dios quiere llenarnos nuestro corazón. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Él ya hizo todo para que nosotros fuéramos provistos de su presencia, de su paz, su tranquilidad, su provisión, su cuidado. Todo, ya Él lo hizo para que nuestro corazón esté lleno de eso. Pero si eso que Dios ya nos ha dado, que es una realidad espiritual, no está en nuestro corazón, es porque el corazón está ocupado con otras cosas. Y se necesitan salir esas otras cosas para que lo de Dios entre. ¿Y cómo podrá entrar si está ocupado con todo esto? No me lo van a creer, pero se me apagó la computadora. Y hoy en la madrugada yo me levanté temprano y estaba yo en la enseñanza y el Espíritu me dijo, mándate el archivo a tu teléfono porque se te va a apagar la computadora. De verdad te lo digo, yo ya lo sabía. Y aquí lo tengo. Fui obediente. Me lo mandé y pues aquí lo tengo, no es que hace falta encontrarlo. Oye, Eliazar, Mande. un ejemplo también sería como
en la parábola de la historia del hijo pródigo, donde el hijo que estaba en casa, que era rico y nunca disfrutó lo que tenía y vivía una vida de jornalero porque no tenía esa mentalidad. Es correcto. ¿Verdad? No tenía renovada su mente. Renovada su mente. Él tenía una mente de trabajador, tenía la mente de que tenía que agradar a su papá con el mucho esfuerzo, con el mucho trabajo. Y allí en esas dos roles del hijo que estaba en casa y el hijo pródigo que se fue, que también era hijo, y que la gracia de Dios lo alcanzó y lo trajo a la casa de nuevo con todos los honores, con todo el nombre. Y allí en la misma casa vivían el hijo que agradaba al padre con sus acciones y el otro hijo que estaba recibiendo todo de gracia. Está hablando de la iglesia. Está hablando de los que vivimos religiosamente y los que vivimos en la gracia. Se necesita renovar la mente. Eso es lo que hace una diferencia entre uno y otro. El religioso intenta ganar el favor de Dios por su esfuerzo, por todo lo que se hace. Piensa que por lo que hace, por lo que se esfuerza, por lo que se sacrifica a sí mismo, piensa que de esa manera gana el favor de Dios. Y eso, dice la Escritura, que todo eso son delante de Dios como trapos de inmundicia. No sirven. No podemos ganar el favor de Dios por mucho que nos esforcemos. Queriendo ser muy buenos cristianos, voy a orar mucho para agradar a Dios. Espérame, tú debes de orar, pero no para agradar a Dios. Tú puedes venir a la iglesia y no fallar, pero no pienses que porque vienes a la iglesia te estás esforzando por ser un mejor hijo. Es porque tú necesitas venir y estar en contacto con el cuerpo. Necesitas la transmisión del Espíritu de Dios de uno a uno. Hay muchos beneficios que hay por causa de venir a la iglesia, pero si venir a la iglesia tú crees que por hacerlo agradas a Dios, eso es religión, eso es hueco, eso es vacío, eso no sirve. Pero cuando vienes porque tienes hambre de Dios y quieres encontrarte con los hermanos y al dar un abrazo al hermano, mira, transmites el Espíritu de Dios y lo recibes recíprocamente del otro también para contigo. Ahí es donde se edifica el cuerpo. Entonces hay una diferencia muy grande entre los que permanecen en casa y quieren agradar a Dios con su esfuerzo y los que están diciendo, híjole, no lo merezco, pero gracias. Y reciben bendición tras bendición. Y la diferencia de uno y otro es la humildad en el corazón. En fin. Punto 2. La nueva vida se manifiesta al conectarnos con lo de arriba. Hermanos, muchos de nosotros creemos que la nueva vida es simplemente portarnos bien. Dejar de hacer lo que antes hacíamos o solo dedicarnos a hacer cosas buenas. Creemos que el cristianismo solo es eso. Pero hermanos, la verdadera transformación no se produce por nuestro esfuerzo humano, sino cuando nosotros enfocamos nuestra mente y nuestro corazón en lo de arriba. Cuando dejamos de ver, cuando dejamos de anhelar lo que está aquí en el mundo y enfocamos en lo que está arriba, eso va a determinar un cambio en nosotros. No es solamente decir, pues ya me porto bien. Yo he tenido gente que se ha acercado conmigo y me ha dicho, Eleazar, y llorando, Eleazar, es que yo no sé por qué a mí no me salen bien las cosas y yo ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer aquello otro, ya me porto bien, no le hago mal a nadie, no sé por qué Dios me paga con esto. Espérame, pues es que no es así. Ese sentir es un sentir de un corazón huérfano. Está prodigando, está mendigándole a Dios el amor y no ha entendido que es suyo, le pertenece. Entonces necesita cambiar la mente y se necesita renovar mentalidad, hermanos. De lo contrario, nosotros nos vamos a quedar viviendo, repitiendo la antigua vida que supuestamente ya dejamos. Si nuestro corazón y nuestra mente se alimentan solo de lo terrenal, hermanos, entonces nuestra vida será terrenal. Pero si ponemos la vista en lo eterno, reflejaremos lo celestial en nuestras acciones mientras vivamos.
Porque esas cosas son ahora nuestro enfoque. Esas cosas ahora son las que están llenando nuestro corazón. Y si esas cosas llenan nuestro corazón, no se les olvide que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que creemos aquí, eso pensamos, y de lo que pensamos, eso hablamos, y lo que hablamos, así actuamos. Entonces, si enfocamos en lo de arriba, y eso llena nuestro corazón, nuestra vida se va a caracterizar por todo eso. Pero si estamos anhelando lo que hay en el mundo, si deseamos las cosas que aquí hay, lo que aquí nos ofrece esta vida natural, lo que vive todo mundo, ¿por qué no lo vivo yo? ¿Por qué no más ellos? ¿Por qué a mí Dios me lo prohíbe? Y luego vemos la Biblia como un manual de prohibiciones y no nos hemos dado cuenta que es un manual de reglamentos, de límites para que nosotros podamos tener una vida superior. No, vemos la Biblia como un manual de puros límites. Es un aguafiestas, Dios. Nos prohíbe esto, nos prohíbe aquello, y no nos hemos dado cuenta que vivir en aquello nos lleva a la muerte. Un día alguien me dijo, no, es que ya dejé de tomar. Ya dejé de tomar y pues mira, no me salen bien las cosas. ¿Qué le pasa a Dios? De veras, parece mentira, Claudia, pero es cierto. Estamos enfocados nada más en lo que hemos dejado de hacer y nuestro enfoque es lo que hemos dejado. Y no se trata de eso, la nueva vida se manifiesta cuando conectamos con lo que Dios nos ofrece. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bastante hacemos tú y yo ya al vivir en este mundo, que vamos a trabajar todos los días, bastante hacemos en enfocarnos ya en lo que se hace en este mundo, en esta vida. ¿Cuántos de ustedes van a trabajar? ¿Verdad que es un afán bien chido, ¿verdad? Bien cañón, dicen por ahí. ¿Verdad, Martín? Este hombre casi no lo vemos porque, ay, pastor, es que ahora me fui a Michoacán a trabajar. Ay, es que ahora me fui a Guanajuato. Es que, Martín, pues así era yo, así estaba yo. Y la verdad uno quisiera no enfocar en las cosas de este mundo, pero tiene uno que hacerlo. Entonces, bastante tenemos ya. Y como para, ahora sí, olvidarnos del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Otro gallo nos cantara. Si nosotros enfocáramos en el Señor y de verdad amáramos las cosas que Cristo nos ha dado y empezáramos a descubrir lo que empezaría a pasar con nosotros si empezamos a ponerlo a Él en primer lugar por encima de lo que todos los días tenemos que hacer. Otro gallo nos cantara, otras cosas nos estarían sucediendo, viviríamos de una manera muy diferente. Otras cosas nos pasarían, nos sentiríamos en una libertad y en una seguridad plena, porque estaríamos perfectamente convencidos que Papá Dios nos tendría tomados de su mano. Estamos caminando en este mundo, afanados en la vida, trabajando, chambeándole durísimo. ¡Uy, para que me pague este cliente! Es un rollazo. Pero cuando uno está enfocando en el Señor, uno simplemente lo pone en el Señor y Dios se encarga de que aquel venga y nos pague. Es más, los que están endeudados de tiempo se acercan solitos. Oye, te debo. Porque Dios hace eso. Dice la Escritura que cuando, es algo que mencioné hace unos domingos, el pueblo de Israel había peleado con los filisteos y se habían quedado con el arca del pacto, ellos. Y el arca del pacto entre el pueblo filisteo no era el plan que esa arca estuviera con pueblos impíos. La metieron a un templo de Baal y de Astarot. Y para empezar, de una noche para otra, los dioses, los ídolos, ¡pum!, se cayeron. Y la gente bien sorprendida dijeron, nos vamos a parar. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero se cayeron. Al otro día estaba el arca del pacto, el arca de Dios allí en el templo.
y los dioses se volvieron a caer, pero esta vez se cayeron y ¡puf!, se quebraron. Y entonces el pueblo filisteo empezó a decir, ay caray, como que esto no está bien. Y entonces se lo llevaron y le dijeron a la tribu de, hey tú, José, Juan Cuerdas, ay, a ver, ahí guárdala, ahí tenla. Sí, cómo no. Y ahí la puso. A los poquitos días empezó entre su familia la gente a tener cáncer y tumores y demás. Y llegó un momento en que Juan Cuerdas dijo, hey tú, Francisco Esquivel, mejor llévatela tú, ¿no? Ya me cansé de guardarla yo. Y se la llevó el otro, sí, cómo no. Y la tuvo. Y a los poquitos días, toda su familia con cáncer, tumores y demás. Y se la empezaron a pasar, se echaron la bolita unos a otros y a todo mundo con tumores y tumores y tumores. Llegó un momento en que los ancianos de los filisteos dijeron, no, ya no queremos tener esto aquí, nos va a matar a todos. Y entonces se la mandaron al pueblo de Israel, la subieron a una carreta con 2 bueyes, ándenle bueyes a caminar, y los dejaron caminar solitos para que se metieran allá con los israelitas. Llegó a casa de Aminadab y después de un tiempo la pasaron a la casa de Obed-Edom. Y pasó algo muy interesante con Obed-Edom. Cuando la dejaron en casa de Obed-Edom, pasaron unos poquitos semanas y dice la Biblia que toda la casa de Obed-Edom empezó a ser bendecida solo por tener la presencia de Dios. Entonces, las ovejas que estaban estériles empezaron a parir. Había una parcelita que no daba nada a la tierra y empezó a crecer la mejor milpa allí. Empezaron a tener las gallinas los mejores huevos. ¿Sí me explico? El que le debía dinero le empezó a pagar, o sea, empezó a ser bendecido por la presencia de Dios. Mira, hermano, eso es lo que pasa con aquel que abraza a Dios en su vida, que enfoca, que pone la vista en las cosas de arriba. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, no se acomoden a cómo vive la gente aquí ordinaria. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben que Dios es bueno con nosotros, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquellos de nosotros que no hemos confirmado que Dios es bueno, es porque nuestra mente no ha sido renovada. Porque nos hemos conformado con aceptar a Cristo, pero no hemos dejado nuestras costumbres del pasado. Nuestra mente sigue siendo la mente vieja. Y queremos vivir una vida nueva con una mente vieja. Y no se puede. No se puede. Así es que, mis hermanos, la vida nueva no se trata de nuestros esfuerzos humanos, se trata de conectar con lo que está en el cielo. Porque lo que llena nuestra mente y lo que llena nuestro corazón va a determinar qué vamos a manifestar en nuestra vida. ¿Sí? Si soltamos lo viejo y buscamos lo nuevo, conectando con lo de arriba, va a pasar algo muy interesante. Fíjate muy bien, es tanto como recibir la palabra de Dios y obedecerla. Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes ama a Dios? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes obedece a Dios en todo? Fíjate lo que pasa en la vida de aquella persona que obedece los mandamientos. Para empezar, si tú dices que amas a Dios, tu obediencia a la palabra es lo que va a demostrar si realmente lo amas. Porque si no obedeces, entonces dices que lo amas, pero de aquí para afuera nomás. Porque son los actos de obediencia a sus mandamientos los que definen si realmente lo amamos o no. Pero pasa algo muy interesante con aquel que de verdad ama a Dios y obedece sus mandamientos. Dice Juan 14:21.
el que tiene mis mandamientos y los guarda, y al decir los guarda, no quiere decir que los agarra y los mete un cajoncito y los guarda muy bien allí. No quiere decir eso. Quiere decir que los atesora en su corazón y los vive, los practica, los obedece. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y fíjate muy bien lo que va a suceder en la vida de aquella persona. La persona que ama a Dios, que enfoca en lo de arriba, que obedece sus palabras. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el original, la palabra que se tradujo al español, manifestaré, en el original, en el griego, es una palabra que significa que la persona de Jesús se presentará cara a cara y se revelará con palabras. Entonces, aquella persona que enfoca en lo del cielo, que enfoca en lo de arriba y lo vive, esa persona tiene revelación. Tiene revelación y entendimiento. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Aún falta el paso más importante. No solo es dejar lo viejo, no solo es enfocar en lo nuevo. Es decir, verlo. Falta algo más serio, falta algo más importante, y es lo siguiente. La plenitud empieza cuando lo abrazamos, es decir, cuando lo hacemos, cuando lo vivimos. Te voy a contar una anécdota y quiero que me contestes, por favor. Hay un tronco y en ese tronco hay 5 ranas. 4 de ellas deciden saltar. ¿Cuántas se quedan? Una. Todas. Se quedan todas. A ver, ¿por qué? Porque nomás decidieron. Es correcto. Solo decidieron, pensaron, vamos a saltar, pero no saltaron. Solo decidieron saltar. No es suficiente dejarlo viejo. Tampoco es suficiente solo ver lo nuevo. Hay que abrazarlo, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. ¿Ya entendimos? Hermanos, la vida en Cristo no se mide por lo que dejamos atrás, sino por el fruto que manifestamos en nuestra vida diaria. Y el fruto en nuestra vida, el fruto espiritual, solo se va a dar si estamos viviendo la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros tenemos la voluntad de Dios en nuestra cabeza, la conocemos las escrituras, conocemos los mandamientos, practicamos muchas cosas cristianas, venimos a la iglesia, oramos, ayunamos, hacemos esto, ayudamos a los enfermos, muchas cosas. Pero hace falta algo. ¿Mandé? Claro. Necesitamos que nuestra vida dé fruto. Y ese fruto de vida que demuestra que realmente Cristo vive en el corazón, eso solamente se da cuando nosotros vemos la voluntad de Dios y la vivimos. No es suficiente conocerla. No es suficiente saberla. Hay que vivirla. ¿Mandé? Hay que practicarla, exacto. Claudia, qué bien. Estás entendiendo muy bien, Claudia. La palabra de Dios habla y nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya todas son hechas nuevas, independientemente de que las vivamos o no. Pero en Cristo ya todo está hecho nuevo. Y no es suficiente que sepamos que ya todo está hecho, tenemos que vivirlo.
No seamos como las ranas que decidieron saltar, pero pues nomás decidieron, pero no lo hicieron. Y perdón, no piensen que les estoy diciendo ranas a nadie. Hermanos, lo viejo no solo se suelta, necesita ser reemplazado por lo nuevo. Efesios 4, 23, 24 nos lo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es decir, esto es la acción, eso es abrazarlo, eso es ejecutarlo. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, la plenitud de vida, la vida abundante que Cristo prometió, no se alcanza si seguimos viviendo y si seguimos vistiendo la ropa sucia. No se logra. Se logra cuando nos vestimos con el nuevo hombre. Lo voy a decir otra vez. La vida abundante no se logra solo habiendo dejado la ropa sucia o continuar con ella. No se logra la vida abundante que Cristo prometió. Se logra dejando esa vida, quitándonos esa ropa sucia, dejando de practicar todo aquello, dejando de tener en nosotros todas esas creencias incapacitantes, todas aquellas mentiras que hemos creído en nuestra mente y nuestro corazón. Todo eso lo tenemos que dejar a un lado, pero enfocar en lo del cielo, pero vestirnos de lo nuevo. Solo así, la vida abundante que Cristo ha prometido será una realidad para nosotros. Amén. Pónganse de pie. Hemos aprendido una verdad, hermanos, que debe marcar nuestras vidas. No basta dejar lo viejo, necesitamos abrazar lo nuevo. Dejar lo viejo es apenas el primer paso. Necesitamos llenarnos con lo nuevo. De lo contrario, ese vacío que queda en nuestro corazón nos va a volver a arrastrar a la vida antigua. ¿Oíste bien? No es suficiente, hermanos. No es suficiente dejar lo viejo. Eso es apenas el primer paso. Haber recibido a Cristo en el corazón, recibimos el perdón de los pecados, recibimos vida eterna. Nos justifica Dios ante el Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Quedamos limpios, quedamos sin pecado, queda reluciente nuestra casa, pero hay que llenarla con lo nuevo. Si no lo hacemos, hermanos, entonces el vacío que queda en nuestro corazón va a terminar arrastrándonos de nuevo a la vida antigua, porque lo que no se llena por Dios se llena con el mundo. Así es que yo te invito, hermano, necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos conectar con lo de arriba. Entonces va a ser posible que lo eterno gobierne nuestra vida temporal. La plenitud en Cristo no llega cuando nosotros celebramos lo que soltamos, sino cuando vivimos abrazando lo eterno. Así que, hermanos, no nos conformemos con decir, yo ya no soy como era antes. No es suficiente. Necesitamos demostrar con nuestras vidas, con el fruto de nuestras vidas, necesitamos demostrar que hoy somos lo que Dios dice que somos. ¿Sí? Así es que, hermanos, por favor, no nos quedemos mirando lo que soltamos. Más bien levantemos nuestra mirada al cielo y abracemos lo nuevo que Dios nos da en Cristo.
Dios no nos llamó solo a renunciar, nos llamó a disfrutar la plenitud de vida que Él nos dio ya en su Hijo Jesús. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios por lo que has escuchado este día. Padre, gracias. Tu palabra siempre es tan certera, Señor. Es oportuna. Es hermosa, Señor. Gracias por ella. Te bendecimos. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo los bendigo porque yo sé que ellos son sinceros en su corazón, amándote, Señor, te quieren, pero necesitamos comprender, Dios mío, la profundidad de tu verdad. Hay mucho más allá de solamente comprender que ya dejamos la vida antigua, Señor. Necesitamos cambiar. Necesitamos abrazar lo nuevo. Señor, pero que esto que oímos no se quede solamente en nuestra mente acumulándose allí como información. No, Señor, sino que Espíritu Santo, que podamos vivirlo, que podamos descubrir cuánta verdad hay en ello, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Las circunstancias que están viviendo mis hermanos, tú las conoces, Señor. Cada uno gime, Dios mío, en su condición. Cada uno clama por ti. Pero ese clamor, Señor, muchas de las veces es por ignorancia, porque no entendemos, no sabemos cosas, Dios mío. Revélate a nosotros. Revélate a nosotros. Tú haces un trabajo muy especial con tu Espíritu Santo y es que al estar dentro de nosotros, tú nos empujas, tú nos impulsas, tú nos redarguyes, tú nos enseñas, Señor. Haz eso, insiste dentro de nosotros. No nos dejes, Señor. Guíanos por el camino. En tu palabra tú lo dices que si nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, entonces tú enderezas nuestras veredas. Tú nos metes al camino eterno, Señor. Así es que eso hacemos el día de hoy, Padre. Te reconocemos como el faro que nos indica el camino correcto. Te necesitamos, Padre. Obra en nosotros. Enséñanos a caminar, Dios mío. Danos la luz que necesitamos. En el nombre de Jesús. Y que nuestras vidas puedan ser realmente transformadas y que den el fruto, Padre. El fruto de tu presencia, de tu verdad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.